Hola, un saludo para todos muy especial. Bienvenidos a nuestro programa Un Café para el Alma. Qué bueno poder llegar hasta ustedes a través de la señal de nuestro canal. Es un momento muy especial porque, como lo decimos en cada programa, queremos iluminar la realidad a través de la palabra del Señor. Un abrazo para todos. De verdad que qué honor, qué privilegio poder llegar hasta cada uno de sus hogares. Queremos durante estos próximos programas hacer un especial sobre la palabra del Señor y queremos tomar unos temas e iluminarlos desde la palabra del Señor. Septiembre es el mes dedicado en la iglesia a reflexionar en torno a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y qué bueno, hoy en nuestro programa poder entonces reflexionar sobre la palabra de Dios. Hablaremos en esta emisión de nuestro programa sobre la paz en la Sagrada Escritura, porque septiembre inicia pidiendo el don de la paz, inicia con la Semana por la Paz y por eso hoy hablaremos de la paz en la Sagrada Escritura. Pero antes de tocar nuestro tema en nuestro programa, vamos a iniciar con nuestra primera sección. Nos conectamos con la palabra. Bienvenidos. Nos acercamos en nuestra primera sección de nuestro programa al Evangelio, en el Sermón de las Bienaventuranzas, donde el Señor va a decir: son dichosos los que sufren, los que ahora están tristes, los que ahora tienen dolor, los que ahora tienen enfermedad, pero donde también dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos verán a Dios. Amigos, es una oportunidad para que trabajemos por la paz. Seremos dichosos y podremos contemplar las maravillas de la creación si somos constructores y artesanos de paz. En estos días en que reflexionamos tanto de la paz a través de la Semana por la Paz que se nos presenta en el país, debemos decir: la paz es un don que proviene de Dios, es un don que nunca nos puede faltar. Es un don que lo debemos pedir a Él para que las firmas y los tratados de paz puedan realizarse siempre de la mejor manera. Seamos constructores de paz. A San Francisco de Asís, el Señor le pidió renovar la iglesia. Y no renovarla en estructuras, no renovarla materialmente, sino renovarla internamente. Le pidió a San Francisco ser constructor de paz. Es la manera de renovarnos, es la manera de que todo esté muy bien en el mundo, siendo constructores de paz. Renovémonos, amigos, y busquemos este don tan anhelado de la paz para que podamos ser dichosos, para que podamos vivir en fraternidad y en paz. Por eso con San Francisco de Asís hoy digamos: Señor, hazme un instrumento de tu paz, para que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti es que nazco para la vida eterna. Amén. La paz es algo que todo el mundo desea. Es algo que todos buscamos en algún momento de nuestra vida. Todos queremos vivir en paz. No concibimos la vida en guerra. No concibimos la vida teniendo una disputa entre nosotros, sino que queremos que nuestra vida tenga paz. Y en medio de las guerras y en medio de las dificultades que vamos experimentando, y nosotros como colombianos que la hemos experimentado tanto, tratamos de buscarla. Y en esa búsqueda de la paz pedimos este don a nuestro Señor Jesucristo para que podamos encontrar la tranquilidad y la esperanza de poder salir adelante. ¿Y qué es la paz? La paz muchos la definen como tranquilidad,
armonía, seguridad. Y dependiendo de la situación en la que estemos, la paz puede significar prosperidad, puede significar bienestar, porque cuando hay paz, cuando hay esperanza, cuando hay armonía entre los seres humanos, entonces podemos entablar relaciones que nos lleven a hacer las cosas de la mejor manera, que nos lleven a experimentar la fortaleza de Dios, que nos llama a seguir adelante. Y podríamos decir que hay diferentes tipos de paz a lo largo de la vida. Hay paz fingida, hay paz interior, hay paz con Dios, hay paz con el hombre, hay paz espiritual. Y todo ese tipo de paz que podemos experimentar en el camino de la vida debe tener un único fin: nuestra relación con el Señor. Y por eso la paz es un don que viene de Dios. Y cuando reconocemos que es un don que viene de Dios, lograremos irla experimentando, lograremos irla palpando en las diferentes realidades de nuestra vida. Con el tratado de paz que se vivió en el anterior gobierno, se decía que tenemos una paz estable y duradera. Y esa paz estable y duradera no es simplemente el fruto de una firma de un acuerdo, sino que es fruto del que viene de arriba, es fruto de Dios. Y cuando la paz, que es fruto de Dios, cuando se la pedimos a Él, Él nos concederá una paz estable, duradera, una paz verdadera para encontrar la armonía, para encontrar la fraternidad entre los hermanos. En el Antiguo Testamento, ya para que empecemos a adentrarnos en el concepto de paz en la Sagrada Escritura, se hablaba de paz con una palabra muy especial, la palabra shalom. Shalom significa paz. Y cuando hablamos de paz en el Antiguo Testamento, hablamos de una paz que se tiene que dar en tres relaciones: en la relación con Dios, con el hermano y con la naturaleza. Ahí está la paz. Y por eso los israelitas en su saludo lo primero que expresaban era shalom. Y ese shalom entonces se tenía para expresar esa relación. Por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 34, versículo 21, se habla de la paz entre las diferentes personas. Por ejemplo, en Primera de Reyes 5:12 se va a hablar de la paz que debe haber entre las naciones, porque entre las naciones había conflictos, pero entre ellos tenían que buscar esa solución desde Dios. Y por eso, cuando el pueblo caía en situación de guerra y de conflicto, Dios enviaba a un profeta, enviaba a un rey, para que ese rey, ese profeta, buscara una sana convivencia entre los que están a su alrededor. En el Salmo 85, en el versículo 8, se va a hablar de la paz que debe haber entre Dios y entre los hombres, porque la paz se pierde, según el Salmo 85, cuando caemos en una situación de pecado, y ese pecado hace una ruptura entre Dios y el hombre, y para que esa ruptura se sane, entonces tiene que haber paz, tiene que haber esperanza. La paz, mis queridos amigos, siempre va a ser algo deseable. Y por eso Shalom en el Antiguo Testamento va a ser relación entonces a que entre la comunidad, entre las naciones, entre Dios y los hombres, va a haber un pacto, va a haber una promesa cumplida que permitirá entonces continuar el camino de la vida teniendo sanas relaciones. Y por eso ese pacto, va a decir los diferentes textos del Antiguo Testamento, se va a dar entre un amigo, se va a dar con alguien con el que nos sentimos a gusto. Esa paz se va a permitir dar entre las personas que tienen confianza, y cuando hay confianza, entonces se puede generar paz. De hecho, es interesante ver cómo nuestros antiguos, a la hora de cerrar un negocio, lo hacían de palabra y dándose en la mano, y con esto se empezaba en paz un intercambio de propiedad, de producto, y todo llegaba a buen término, porque había confianza, y la confianza siempre será sinónimo de paz.
Tan importante la paz en la Sagrada Escritura que cuando se da un saludo entre los que están a su alrededor, siempre se va a tratar con la paz. Así lo va a expresar, por ejemplo, el primer libro de Samuel en el capítulo 25, versículo 6. Y allí vemos cómo se saludan con la paz. Shalom, Hosana, Shalom, que la paz esté en este lugar. Y ese saludo de la paz se va a transmitir a múltiples culturas, porque con paz, con esperanza, se logra tener una buena relación entre los que están en el entorno. La paz entonces va a estar también en el Antiguo Testamento relacionada con acciones y actitudes de las personas. Pero sin embargo, tenemos que entender que solo de Dios viene la paz, porque Dios va a bendecir la obediencia del hombre, como lo va a decir el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 17, como lo va a expresar Malaquías en el capítulo 2, versículo 5, como lo va a expresar Isaías en el capítulo 26, versículo 3, porque no va a haber paz si hay impíos, y Dios va a procurar enviar emisarios para que busquen la paz, pero si no se recibe a ese emisario, entonces es difícil encontrar la paz. Entre nosotros debemos buscar la paz, y así lo manifestó todo el Antiguo Testamento, y sobre todo se manifiesta en ese bello saludo: Shalom, Hosana, Shalom, que haya paz entre los que están a su alrededor. Pero en muchos momentos nos damos cuenta también que la paz a veces es fingida. La paz a veces la queremos disfrazar de muchas realidades. Y por eso las promesas vacías de paz se pueden utilizar para manipular a los demás, y manipulando al otro, entonces poner mi criterio y hacer lo que a mí me convenga y no lo que al otro le convenga. Los hombres mentirosos a veces hablan de paz mientras en su fondo están planeando el mal, como lo vamos a ver, por ejemplo, en Abdías capítulo 1, versículo 7. Los falsos maestros a veces proclaman paz cuando en el fondo están buscando tener un juicio y están buscando que entre los demás haya conflicto y que no se genere un ambiente de paz, sino un ambiente de zozobra, para poder ellos seguir reinando y no dejar que la paz y la tranquilidad reinen en el mundo, como va a pasar, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 13, versículos 10 al 16. Por ejemplo, en la época de Jeremías, los líderes religiosos cada día querían agudizar más la problemática entre ellos, y no querían que se alcanzara una paz, porque dejarían de dominar al que está alrededor. Y por eso Dios envía a Jeremías para que hable de paz y sea signo de contradicción en el mundo, y pueda destapar a los falsos profetas de la época, y destapando esos falsos profetas decir: solo habrá paz si Dios está en el corazón del hombre, como lo vamos a ver, por ejemplo, en Jeremías en el capítulo 6, versículo 14. Todo el Antiguo Testamento viene en una búsqueda de paz, en una búsqueda de fraternidad, en una búsqueda para tener una sana relación entre ellos, pero nunca la pudieron gozar, porque no tuvieron al que es la plenitud de la paz entre ellos. Y por eso pasamos ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos va a hablar mucho de paz, y de hecho, en las múltiples apariciones de Jesús después de su resurrección, lo que Jesús va a manifestar es la paz, y siempre dice que la paz esté con ustedes. Y la palabra griega para hablar del término paz en el Nuevo Testamento será eirene, y esto se va a referir al descanso, a la tranquilidad. Por eso, un punto clave para hablar de paz en el Nuevo Testamento es que la paz
¿La anuncia siempre un ángel o la anuncia siempre el mismo Jesucristo? Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 14, en el episodio del nacimiento de Jesús, en el himno del Gloria vamos a decir: paz a la tierra, paz a los que aman al Señor, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Ese es el primer signo de la paz, y por eso en la noche de la Navidad se respira un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, de fraternidad, porque está el dador de paz, está el que trae la paz a todas las naciones del mundo. El Señor nos da su paz, el Señor nos da su fraternidad, y por eso debemos permanecer siempre adheridos a aquel que es la paz. Y dentro de la celebración de la Eucaristía es muy bonito, porque antes de recibir a Jesús sacramentalmente, siempre vamos a decir: que la paz esté entre todos nosotros, para brindándonos ese saludo de la paz, podamos recibir al autor mismo de la paz. Tan interesante todo este camino de la paz, que San Pablo en sus diferentes cartas siempre va a iniciar saludando a las comunidades con el don de la paz. Por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16, él va a decir que la paz del Señor está entre nosotros. El apóstol en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 versículo 1, va a decir que la justificación en Cristo nos la dará por la paz que Él nos trae. Y luego la carta a los Filipenses en el capítulo 4 versículo 7 nos va a decir que la paz mantendrá nuestros corazones firmes y seguros para poder hacer nuestra misión de la mejor manera. Y a lo largo de todas las cartas va a saludar el apóstol San Pablo con el saludo que hacemos ordinariamente en la celebración de la Eucaristía. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Que la paz de Dios esté con nosotros, a lo que nosotros siempre respondemos: y con tu Espíritu. Dios, mis queridos amigos, nos pide que busquemos la paz. Y por eso San Pablo en la carta a los Romanos va a decir que sigamos lo que contribuye a la paz. Y por supuesto, sabemos que hay personas que no desean la paz, personas que no quieren que haya una sana relación entre nosotros, y eso hace que nuestra vida se vuelva difícil, y eso hace que nuestra vida tenga tropiezos en nuestro caminar. Sigamos a quienes buscan la paz. Eso quiere decir que tenemos que seguir a Dios, que es quien nos da la paz. Tenemos que seguir a Dios, que es el garante de que haya una paz estable y verdadera. Y después de que tengamos en nuestro corazón a Dios, podemos con otras personas hacer realidades, hacer obras en busca de la paz, para que esa paz sea siempre lo que nos ayude a vivir de la mejor manera. Por eso todos nosotros, creyentes y no creyentes, tenemos el deber de dejar que la paz nos gobierne. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones, como lo va a decir San Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 15. Esto significa, mis queridos amigos, que debemos confiar en las promesas de Dios, dejar que su paz reine. Y como lo dijo Jesús en el sermón de la bienaventuranza: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos verán a Dios. No podemos rechazar la paz. Jesús, mis queridos amigos, ofreció la paz a sus discípulos basado en la verdad que había dejado instaurada en el mundo, como lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 17, en el capítulo 16, versículo 33. Porque la paz, va a decir el Evangelio, es fruto del Espíritu Santo.
Así que si dejamos que el Espíritu Santo reine en nosotros, en la vida del cristiano, en la vida del no creyente, en la vida de los gobernantes, en la vida de todo el mundo, reinará la paz, porque el Espíritu Santo será el que nos hace experimentar la paz. Y por eso debemos tener una mentalidad espiritual para que así la paz reine en nosotros, para que así la paz permanezca en nuestro corazón. El mundo, mis queridos amigos, seguirá sufriendo de guerras, de conflictos entre naciones, de conflictos interpersonales, hasta que no seamos capaces de entender que la paz proviene de Dios. Y cuando Dios concede a nuestros corazones ese don especial de la paz, entre nosotros habrá reconciliación, entre nosotros habrá armonía. ¿Cuántas veces en nuestro corazón hay guerras? ¿Cuántas veces en nuestro corazón esos conflictos no nos dejan avanzar? Hoy es la oportunidad, mi querido amigo, para que dejes que en tu vida reine la paz, y eso lo lograrás perdonándote. Tienes que perdonarte, porque si no te perdonas, mi querido amigo, no encontrarás paz, no encontrarás fraternidad y todo será muy distinto. Ante esas guerras internas que podamos tener, dejemos que Dios llegue a darnos la paz. Ante esas guerras, mis queridos amigos, que se presentan a veces al interior de nuestras familias, dejemos que Dios entre para que haya paz, para que haya esperanza, para que haya fraternidad. No tengas miedo que el día en familia termine con la reconciliación, que el día en familia no termine con la guerra, que el día en familia termine con la paz, con la reconciliación. Así vamos haciendo pequeños pasos para construir una sociedad en paz, una sociedad fraterna. Que en tu trabajo, cuando hayan conflictos, porque están luchando por sacarte, porque están luchando por ponerte una traba para que no puedas hacer las cosas bien, recuerda, Dios es el garante de la paz, y si Él es el garante de la paz, y si en tu trabajo está Dios, habrá paz, y entonces no habrá conflicto entre los compañeros de trabajo, y si hay conflicto entre los compañeros de trabajo, entonces lo lograrán solventar, lo lograrán tratar para que salgan adelante. Si con tus compañeros de estudio hay una rivalidad en este momento porque quieres ser el mejor y quieres mostrarte, recuerda que en la vida debemos tratar de desaparecer. Y cuando vamos tratando de desaparecer, hacemos las cosas mejor. Porque cuando no nos mostramos es cuando más podemos hacer las cosas perfectas, cuando las podemos hacer mucho mejores. Así no habrá guerras, no habrá rivalidad. Con pequeñas acciones vamos contribuyendo a que haya paz, a que haya fraternidad. Si no ponemos de nuestra parte en nuestros hogares, seguiremos sufriendo el flagelo de la guerra y nunca experimentaremos paz. Que Dios esté en nuestros corazones, que Dios esté entre nosotros para que tengamos paz. Dios hace posible nuestra existencia. Por eso, hagamos posible la paz, teniendo siempre a Dios en nuestros corazones. Que seamos capaces, mis queridos amigos, de compartir paz, para que así nos convirtamos en agentes de paz, en agentes de reconciliación. Nunca olvidemos esa bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos verán a Dios. Nosotros seremos dichosos si entonces dejamos que en nuestro corazón reine la paz, reine la fraternidad. Seamos constructores de paz. Dejemos que en el mundo haya una paz estable y duradera, pero la alcanzaremos si ella proviene de Dios y no simplemente de una firma. Trabajemos para que la paz esté en nosotros. Shalom, que la paz del Señor esté con nosotros. Eirene, que la paz de Dios esté entre nosotros, que la paz de Cristo reine para que podamos encontrar un mundo justo, estable y construyamos la civilización del amor. Construyamos verdad en medio del mundo. Amigos, un abrazo para todos. Qué bueno haber compartido este espacio tan especial en nuestro programa Un Café para el Alma desde nuestra parroquia San José, aquí en el municipio de Retiro.
invitación, seamos constructores de paz. No sigamos sembrando cizaña y guerra entre nosotros. Sembremos paz, sembremos esperanza, porque donde hay una persona buena, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay paz. Y como cristianos, podemos ser siempre constructores de paz. Un abrazo y seguiremos durante estas semanas de septiembre en el mes de la Biblia, tratando unos temas, iluminándolos desde la palabra de Dios. Para todos, un abrazo, que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a ver la próxima semana. Chao, chao.